Pues Bueno, sí, Juan, cuéntanos qué nos sí, va a pasar. claro, claro, efectivamente. ¿Cuánto podemos aguantar si este confinamiento continúa? No, yo creo que no puede continuar. Bueno, Eh, vamos a ver. a Es ver, decir, bueno, hay dos aspectos. El doctor ya nos ha dicho que no pueden ser todas las comunidades igual, que dependiendo de tal. Es decir, se lo hemos preguntado y lo que ha dicho efectivamente ha sido que hay que garantizar el sistema de salud o por lo menos mejorarlo, que esto nos ha dado. Es decir, eso es una cuestión. Y otra cuestión es si continúa hasta el tiempo que, porque ya también se habla, no sé, nuestro presidente ha dicho que posiblemente quiera continuar con este confinamiento, con este, en fin, la palabra que cada cual ponga la que más le gusta, ¿no? ¿Cómo se va a salir de todo económicamente? Porque claro, lo que se decía, la bolsa o la vida, volvemos a repetir el título, ¿no? De tu artículo, bueno, la bolsa o la vida. a ver, yo creo que aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, eh, cuando se produzca la salida, por lo que como queramos llamarla, ya estamos viendo que la salida no se produce de una manera completa, instantánea para toda la economía y para toda la sociedad. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que contemplar es que se va a ir volviendo a la actividad, pues, digamos, en un proceso. Eso es la primera cuestión. Por lo tanto, en algunos sectores va a tardar. Por ejemplo, imaginemos que ya mañana dijéramos, no hay problema, se reanuda la actividad, pero los visitantes a los hoteles no van a llegar ese mismo día. Por lo tanto, hay un retardo en la puesta en marcha de la actividad económica. Punto primero. Y ese retardo puede ser largo, porque no sabemos cómo van a reaccionar las personas, todos nosotros, cuando ya pues podamos salir, digamos, libremente. Si la gente va a seguir gastando como gastaba antes, si va a estar temerosa, si va a aprovechar para gastar más, no lo sabemos. Y eso va a repercutir en las ventas de la empresa y, por lo tanto, en su capacidad de recuperar o no empleo. Eso por una parte. En segundo lugar, tampoco sabemos qué va a pasar con lo que llamamos las cadenas de suministros. O sea, es que puede ser que nosotros nos incorporemos ya, pero muchas empresas tienen que comprar productos que vienen de fuera. Y si fuera no están en la misma situación que nosotros, pues tampoco vamos a poder reactivarnos automáticamente. Y lo que seguramente sea más complicado es que esto que llamamos la vuelta a la normalidad, ni siquiera para nosotros, para las personas, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la sensación de que cuando esto termine no somos iguales, ¿verdad? Y después de 2 meses enclaustrados, yo creo que hasta nos cambia nuestra percepción de las cosas, de las personas, del cuidado, del cariño, de la vida, de los colores, de la luz. Es lógico, ¿no? Pues si eso nos va a pasar en los aspectos, digamos, más íntimos, pues también eso va a influir en la vida económica. De tal manera que ahora, cuando esto empiece y se llegue, entre comillas, a la normalidad, descubriremos que la normalidad no es la de antes. Porque ahora, pues, la gente pues, no se puede poner tan pegada en un restaurante, porque a lo mejor se pensará ir o no a un hotel, porque determinadas actividades, porque al cine no podrá entrar por muy buena que sea la película, no se va a ocupar por completo, porque habrá algunos negocios que ya no funcionen. Total, hará falta, digámoslo así, reinventarse. Entonces, eso significa que la recuperación va a ser lenta, va a ser dificultosa. Para eso, además, se necesita dinero para impulsarlo. Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que en el camino se van a quedar muchas empresas, lo mismo que se van a quedar muchos trabajadores autónomos y, por supuesto, muchas personas que han perdido el empleo. Entonces, si se pierden
Estoy leyendo como que hay del orden de 100.000 empresas en concurso de acreedores. Son muchas y detrás de ellas muchísimos miles de empleos. Si no se ha hecho la tarea, que ahora después voy a decir cuál era, en este periodo, que era garantizar que las empresas no murieran, pues si mueren ahora, a la vuelta, resulta que el desempleo se va a multiplicar. O sea, ese es el segundo factor digamos, de problema. Es decir, ¿cuál ha sido la mortandad de empresas en este periodo? Que todavía no lo sabemos. Pero, por ejemplo, hoy leía una noticia aquí en Sevilla. Ya se pueden empezar a abrir los bares. Pues ha abierto un porcentaje muy pequeño de los bares. ¿Por qué? Porque no basta que te digan que ya puedes abrir. Es que tienes que abrir con unas condiciones, con veladores, con distancia, pero no sabes qué clientes vas a tener, contratas a toda la plantilla. Es decir, esos son problemas que se van a plantear. Y luego, ya el tercero, que a mí particularmente es lo que más me preocupa. Me preocupan los dos anteriores, pero desde luego el tercero, si se da, es catastrófico y es un rebrote. Y lo que sabemos de las pandemias es que tienen segundos brotes o incluso terceros brotes. La gripe española fue más dañina en el segundo brote que en el primero. Si se produce, como están muchos escenarios planteando, un segundo brote de la pandemia otoño, invierno próximos, entonces esto podía ser una catástrofe, porque volveríamos a lo mismo. Y claro, la solución que dice Casado, bueno, si se produce un rebrote tendremos que, no valen medidas extraordinarias, tendremos que convivir con el virus, que es la solución que están dando Trump y los conservadores en medio mundo. Es decir, que como la economía es muy importante, pues pongamos en marcha la economía y bueno, si tienen que morir, pues que mueran los abuelos, ¿no? Como decía el vicegobernador de Texas, los abuelos están dispuestos a sacrificarse por el país, ¿no? O como hoy he escrito un artículo con una frase suya, hay cosas más importantes que vivir. Pues dígame usted cuál es. Entonces, si ese brote se produjera, un segundo brote, la situación sería verdaderamente dramática. ¿Y por qué dramática? ¿Y por qué sería más si ocurre? Pues porque no se ha adoptado la única medida que no ya la economía como un conocimiento que dicen que es científico, sino como el sentido común de las cosas dice que habría que haber hecho. Y era que cuando se paraliza la economía por esta razón, hay que garantizar el ingreso de las empresas, de los trabajadores autónomos y de las personas. Y eso se puede garantizar porque hay unas instituciones que se llaman bancos centrales que pueden crear y que crean el dinero de la nada. Por lo tanto, si tienen billones y billones y billones para darle a los bancos cuando han hecho falta, a las grandes empresas cuando han hecho falta, los bancos centrales podían haber mantenido, digamos, hibernadas a las empresas, a las familias, a los trabajadores autónomos durante el tiempo que terminara el confinamiento. No se ha querido hacer eso y como no se ha querido hacer eso, pues los países que tienen mayor capacidad fiscal, como Alemania, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Inglaterra, están endeudándose hasta las cejas, pero otros países que hemos sido muy afectados como nosotros, pues vamos a tener muchísimos problemas con la deuda que se va a generar. Sí, no tengo tantas preguntas. Déjame, sí. Teresa, déjame. Vale. No. Es que yo tengo tantas preguntas que necesito un seminario con Juan. O sea, espero que cuando podamos salir de aquí me aceptes en tu clase. Mira, yo cuando he oído que decías que el Banco Central tenía que fabricar el dinero para dárnoslo, creo que está prohibido totalmente por la Comisión Europea esta que nos tiene agarrados por el cuello, ¿no? Ni siquiera eso. Es verdad que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece estúpidamente, y esta es la mejor prueba de la suprema estupidez del neoliberalismo, establece que no puede financiar directamente a los gobiernos.
Y como no puede financiar directamente a los gobiernos en una emergencia sanitaria, tiene que darle el dinero a la banca comercial para que la banca comercial compre los títulos del Estado y luego cuando la banca comercial o los fondos de inversión o los multimillonarios que compran esos bonos se los venden al Banco Central. Es una aberración. Pero incluso así, hay mecanismos que se podían haber utilizado, porque está prohibido financiar a los gobiernos, pero no a una entidad pública. Por lo tanto, podía crearse en 24 horas, o aquí podría haber sido el ICO, o en otros países hay banca pública, o sea que cualquier entidad pública podría recibir el dinero del Banco del Banco Central y darle ese dinero directamente a las empresas y decir, oiga usted, como esto hemos tenido que cerrar porque hay una emergencia sanitaria, dígame usted cuánto es su cuenta salarial. Aquí tiene usted el dinero de la cuenta salarial. ¿Cuánto está usted pagando en impuestos? No me pague de momento impuestos. Y mantienes a esa empresa viva. Luego harás cuentas. Es que estamos en una emergencia sanitaria. O sea, lo que estamos viviendo es la irracionalidad llevada al grado sumo. Porque nos quieren tratar una emergencia sanitaria que obliga a cerrar las empresas por decreto, como si encima fuera una cosa financiera, ¿qué tal? No, mire, es que no queda más remedio que cerrar. O sea, es que el bar de ahí enfrente, el comercio, usted le ha dicho que tiene que cerrar porque si no nos vamos a contagiar aquí al 80% de la población, se va a morir la gente. Por lo tanto, eso tiene que tratarse como una situación extraordinaria, como una emergencia. Y no pasaría nada, porque además el Banco Central Europeo tiene mecanismos. Hay 3 o 4 fórmulas, digamos, un poco más técnicas, que no sé yo si aquí vale la pena hablar de eso, pero hay formas para que el Banco Central Europeo hubiera financiado, si no directamente, pues dando la vuelta. Lo suyo, lo razonable, sería que ante una situación como esta, los líderes y los dirigentes europeos se dieran cuenta de la aberración en la que están. O sea, que es que se dieran ya cuenta, se chocaran contra la pared y entendieran que no se puede crear una unión monetaria sin un Banco Central que preste a los gobiernos. Porque resulta que al final el Banco Central está prestando a los gobiernos, pero como he dicho, más caro. Preguntarte por la renta básica universal. Bueno, eso es yo he escrito hace un año, salió un libro sobre la renta básica de 300 páginas y me cuesta trabajo resumir mi opinión aquí. No. Pero, a ver, podemos hablar de la renta básica universal en condiciones generales o podemos hablar en este momento. O sea, yo creo que en este momento es el momento de garantizar un ingreso a todos los hogares, a todas las familias, un ingreso decente y de subsistencia. Yo tengo algunas dificultades filosóficas, financieras, económicas, a favor y en contra de la renta básica universal. En cualquier caso, yo creo que poner en marcha una renta básica universal en estos momentos a mí me parece económicamente y políticamente inapropiado. Entre otras cosas por lo siguiente. Estamos en mitad de una emergencia sanitaria. Supongamos por un momento que la renta básica universal es adecuada, que todo el mundo está de acuerdo en establecerla. La establecemos mañana. No resolvemos nada, la economía se nos cae igual, porque nos van a cerrar todas las empresas. La renta básica universal puede ser una pata o una rueda, pero no puede andar el carro con una sola rueda. Mañana hagamos el imaginario de pensar que mañana todos los españoles tenemos la renta básica universal. No 700 u 800 euros, 1.200 euros. Lo que me digáis, que es lo ideal. Mañana imaginar, todos los españoles tienen en su bolsillo 1.200 euros ahí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con miles de empresas que van a cerrar? Compramos. ¿Pero qué van a comprar si han cerrado las empresas? Sí,
Yo lo que quisiera decir es que creo que hay una diferencia entre una renta, que es lo que están hablando ahora, vital mínima, y una renta universal. ¿No es así, Juan? Es decir, hay una gran diferencia, porque la una sería a los sectores desfavorecidos que realmente y la renta universal es a todo el mundo. Exacto. Es decir, a todos los españolitos y españolitas. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir en estas dos cuestiones. Si es una renta vital de necesidad, por los momentos que estamos pasando, y claro, efectivamente, yo tampoco estoy de acuerdo con una renta universal, porque eso prima a todos por igual, y yo creo que las igualdades necesita más el que menos tiene que el que más tiene. Por lo tanto, yo ahí sí tengo mis serias dudas, como tú dices. Bueno, ¿me dejas preguntar? Sí, claro. No, yo creo que el proyecto de la renta básica universal es que, como Hacienda sigue la pista con tanto detalle de todos los ingresos de los individuos, se le va a quitar a todos aquellos que tengan una renta mayor de lo que sea. Las cifras dan igual, estamos haciendo operaciones matemáticas con letras, no con números, porque a mí la renta o la ayuda, que en realidad es una ayuda económica a los más desfavorecidos, me da asco, Es la caridad organizada por el Estado, que además obliga a las personas que lo piden a términos burocráticos verdaderamente desastrosos. Hay que demostrar que estás en la miseria, que no has cobrado, que no tienes 7 hijos, que tienes una madre enferma, que el piso se te está cayendo. Y entre que lo tramitan, pasa el tiempo que sea a ver si se mueren, que es lo que están haciendo con las pensiones o las ayudas o los subsidios o las limosnas que les tenían que dar a los dependientes. Teresa precisamente recibió hace pocos días un informe que habían hecho la Asociación de Dependientes explicando que se ha pasado 4 años esperando nada porque se murió, ¿no? Entonces eso de las ayudas a los pobres, pues a mí realmente me repatea. Lo que he entendido, no sé si eso es posible, pero creo que sí, porque a mí me ha perseguido Hacienda por 11 euros. O sea, que se puede perfectamente discriminar a quien tenga una renta mayor de lo que sea y a ese al que le han pagado, porque es un pago universal, se le quita. Este no tiene derecho a mantenerlo. Bueno, hay diferentes formas de financiar y de ponerla en marcha. Eso más bien sería un impuesto negativo. Pero quiero decir que una cosa es la renta básica universal, que la podemos discutir, la podemos valorar y que es un debate interesantísimo. Y luego lo que ahora se está planteando, que es un ingreso mínimo, que es verdad que puede tener esa estigmatización y yo creo que habría que ver de qué manera se puede hacer. Por otra parte, el problema de la renta básica universal es de otro tipo. O sea, pues, si queréis que lo discutamos un poco, pues se discute. A mí me parece que la renta básica universal financiada solo a través de políticas fiscales yo creo que es políticamente muy difícil de poner en marcha. Yo creo que se puede financiar mejor con tasas financieras y con creación de dinero, pero bueno, eso quizás es otra cuestión. Y luego plantea cuestiones que no están resueltas. Por ejemplo, se puede ver, algunos lo ven como algo positivo y otras personas lo ven como algo negativo, pero la renta básica universal, lo que se ha podido comprobar es que tiene efectos muy diferentes entre hombres y mujeres. Digamos que en mayor medida, entre comillas, ata a las mujeres al trabajo doméstico. Algunas personas lo consideran positivo, pero es un efecto diferenciador que tiene y que se ha podido comprobar en los experimentos que se ha hecho. Pero vamos, yo creo que en estos momentos la implantación de una renta básica universal, pues francamente no creo que esté en la agenda. Yo soy partidario de avanzar en la desmercantilización del trabajo. Yo creo que lo que constituye una estrategia de ruptura frente al capitalismo
es desmercantilizar al máximo el trabajo, porque el capitalismo sobre todo es mercantilización del trabajo humano y por extensión de la vida humana, y yo creo que esa es una estrategia que yo particularmente defiendo en mayor medida que la implantación de una renta básica, pero universal, pero bueno, es una opción como otra cualquiera, ¿no? Que admito que es muy discutible, ¿no? Teresa, ¿quieres participar ahora? Sí, sí, yo efectivamente en este sentido, Juan ha dado dos claves y sobre todo ha dado una muy importante que es efectivamente la sujeción que a la mujer, es decir, eh, implicaría eso, es decir, sujetar a la mujer en la casa porque ya está. Y entonces, claro, la mujer pues, otra vez se queda encerrada en la casa. Por lo tanto, yo creo que ahí yo no estoy tanto de acuerdo, como bien he dicho, y además sin tener en cuenta, es decir, el ingreso que ya tiene una persona, darle una renta universal. Aunque sí hay mecanismos que habéis explicado, tanto Lidia como Juan, pero yo creo que eso es mucho más controvertido, es más complicado. Y sobre lo que se pretende ahora, que es lo que quiere el vicepresidente de Asuntos Sociales, de dar una renta mínima vital, bien lo ha dicho Lidia, que eso lleva un trámite, una burocracia y posiblemente cuando llegue ya, y además es muy corta en el tiempo porque han dicho que es supeditada a los momentos actuales. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una trampa y se nos va llevando de trampas en trampas, porque fíjate también lo que ocurre cuando se habla de los alquileres. Dice, no, a las personas que en estos momentos no puedan pagar, vamos a ayudarles a pagar los alquileres. Y en este sentido, en realidad a quien se paga es al arrendador. Es decir, no se ayuda al que paga o sea, a la persona que está con unos niveles muy bajos que no puede pagar el alquiler, sino se está pagando que se garantiza. Hay personas que efectivamente pueden tener una necesidad de la casa alquilada y, en fin, sirve para ayudarles a comer. Pero en otros sentidos, ¿no? Y no solamente yo me dirijo a los fondos buitres, sino a muchísimas personas que ya se han buscado ese sistema de vida, que tienen un buen caudal, por así decirlo, tienen un edificio o tienen 20 pisos y viven perfectamente y además acumulan riqueza de los alquileres. Por lo tanto, yo ahí veo un disloque. Y luego, en ese sentido también, quiero decir que a pesar de que esta Europa que se nos dice, esta Unión Europea, que es una desunión europea porque no se han unificado ni salarios mínimos, ni tributos, ni pensiones, es decir, cuando se hace una unión se hace con unos parámetros unitarios, no con unos parámetros de desigualdad que tenemos claramente. Mientras que en otros países europeos, aquellos que llegaron mucho antes que nosotros a la sociedad del bienestar, tienen en torno al 12 o el 13% de vivienda pública de alquiler. En España tenemos poco más del 1%. Entonces, a mí me parece mucho más favorable, es decir, invertir, efectivamente, pero para eso teníamos que tener un gobierno realmente progresista. Fíjate que ya no me atrevo a decir de izquierda, sino realmente progresista, tener ese parque de viviendas público de alquiler y no estar dando precisamente esas ayudas que van a ir a las personas que ya tienen, pienso yo, un dinero suficiente. O sea, yo pongo ahí esto sobre el tapete para que lo comentéis vosotros. Bueno, yo voy a hacer un comentario breve porque tengo tantísimo que preguntarte, tantísimo que replicar, que tenemos que repetir este encuentro si Juan no se cansa de nosotras y dice que se ha acabado y ya ni siquiera me coge el teléfono cuando le llame. Bueno, el argumento de que a las mujeres se las desanima a buscar el trabajo y a tenerlas en casa me parece un argumento típico de la derecha. Es decir, es el mismo argumento que el subsidio de paro. Cuando se consiguió en las luchas sociales ya centenarias que hubiera un subsidio de paro, se dijo que se desincentivaría al trabajador para buscar trabajo. Se sigue diciendo, lo sabemos, es el argumento típico de la derecha. Si tú le pagas a un trabajador sin trabajar, lo haces un vago. Bueno, casos habrá, naturalmente, pero es un argumento que bueno, no diré utopía porque tampoco era tanto, ¿no? En un plan socialista no tiene lugar. Cuando se trabaja, se paga, y punto. Y si no tienes, y en el caso de las mujeres como amas de casa trabajan, no están en paro,
no están sentadas en casa abanicándose con un... Entonces, yo he sido siempre partidaria del salario al trabajo doméstico. Y mucho más si pensamos que en este momento, y es un momento ya bajo de ese colectivo, aunque no consigo encontrar las cifras completas, porque la página del Ministerio de Trabajo es un absoluto disparate y no hay manera de navegar por ella, pero bueno, más o menos creo que tenemos 5 millones en este momento de amas de casa, que tienen la mayoría más de 60 años. De modo que no sé qué trabajo van a encontrar por el mercado de trabajo. Me parece esto absolutamente una broma, que les digan a estas mujeres, oye, no, tú no te quedes en casa ahí viviendo la sopa boba, tú te vas ahora a la calle y encuentras un trabajo, ¿verdad? Eso solamente, bueno, pues aquellos planes de, no sé, de Adam Smith podrían servir, pero entonces cuando Adam Smith las mujeres se morían antes de los 60 años. Aquí o repartimos la riqueza o seguimos en la desigualdad que tenemos. Y eso en varios sectores de producción y en varias clases sociales. Pero claro, este es el capitalismo. Aquí tú te apañas. Si tú eres pobre es porque eres un vago. Y si las mujeres las maltratan es porque son tontas, se enamoran del maltratador. Y si, bueno, los negros ya sabemos lo que decían, ¿no? Que tenían el cerebro más pequeño y por lo tanto nunca podrían danzar. Aquí hay que repartir la riqueza, pero claro, ya sé que estoy haciendo llamamientos a lo imposible, ¿no? Estos son brindis al sol. Pero cuando hablabais de que la Unión Europea no se hizo para repartir la riqueza, ni para ayudar a las clases trabajadoras, ni tampoco a las mujeres que no les importan nada, sino simplemente para tener los grandes capitales, tener un mercado de 500 millones de habitantes. Esto es para lo que se hizo, Juan. Tienes que decirlo, porque todas las visiones endulcoradas que tenemos de la Unión Europea hoy, la solidaridad, ¿no? El reparto, la igualdad, todo esto es el discurso sensiblero y además anestesiante que tiene el capital, porque si realmente los trabajadores, ya no digo las mujeres, que esas sabemos un poco más de opresión y de tal, pero los trabajadores se enteraran de para qué están, que es para darle beneficio a las grandes corporaciones y al complejo militar industrial, a lo mejor se rebelarían. A lo mejor no serían tan sumisos, a lo mejor no saldrían solo a aplaudir por las tardes, a lo mejor irían a arrancar por los pies a los que los dirigen. Entonces, ya que, como repito, ¿qué fuerza tengo yo? Pues ninguna, la que me deje de la garganta, que ya la tengo bastante averiada además. Entonces, por lo menos, la izquierda tiene que decirlo. Puede ser que no tenga fuerza para cambiarlo, por supuesto. Por supuesto, porque entre otras cosas nos quejamos mucho del sistema de salud de Madrid, pero resulta que hace 25 años que el pueblo madrileño, los pueblos madrileños, toda la comunidad, vota al PP. ¿Verdad? Y los vota y lo vuelve a votar y lo vuelve a poner ahí. Y bueno, pues entonces, ¿qué hemos hecho para que les voten continuamente? Es una pregunta que yo lanzo así al aire, a ver si les llega a los máximos dirigentes de la izquierda y a los menos máximos, a ver si nos la contestan, ¿no? Y se la preguntan a sí mismos, ¿qué hemos hecho para que Madrid, la gran comunidad que luchó y que resistió y que no pasarán y que luego estuvo en la resistencia contra el franquismo, tururú, tarará, y toda esta épica que nos contamos, y con esa pues yo me emociono porque allí estaban mis padres, claro. Bueno, pues ¿qué ha pasado para que voten a Gallardón y a Aguirre y ahora esta deficiente mental que tenemos de dirigente máxima de la comunidad? Que por otro lado, cuando me dicen que es tonta, digo que no, porque es la presidenta, los tontos somos nosotras, las tontas somos nosotras, las que estamos aquí protestando y llorando y quejándonos y dentro de nada en la miseria absoluta. Yo pienso que esto de no querer salir a la calle a trabajar va muy bien para unas clases sociales pequeño burguesas que somos nosotras, porque que tenemos una casa donde quedarnos primero y que algún rincón nos queda para comer cada día, pues nos va bien. Y estamos protegidas y así no nos enfermaremos. Pero los trabajadores que están en este momento cultivando los tomates que nos comeremos nosotras mañana,
a esos no los protege nadie. Y los transportistas que nos tienen que traer esos tomates, porque si no, no llegarán a nuestra casa tampoco. Y ni los panaderos, y ni los que tienen que fabricar lo que sea, que también usamos. Y claro, la diferencia de clases es tan grande y además tan olvidada por la izquierda, que yo estoy rabiando. Esto es lo único que puedo deciros. Y claro, no puedo hacer nada más que eso, rabiar, ¿no? Pero una cosa, Lidia, cuando dices que tengo que decir eso de la Unión Europea, sí. Entiendo que quiere decir que tengo que seguir diciéndolo. Bueno, está bien. Porque he escrito docenas de artículos, libros, charlas. El problema es cuando a veces hace Vicente Navarro, ¿no? Cuando da algunas charlas y dice, ¿qué podemos hacer? Y dice, a ver, voy a preguntar una cosa, ¿quién ha leído nuestros libros? Y de 200 personas levantan 3 en la mano. Entonces ya uno puede hacer lo que puede hacer. El problema es que yo creo que efectivamente en la izquierda ha calado demasiado hondo la idea de que la sociedad es como una mecánica, ¿no? Aquello que explicaba Marta Harnecker, ¿no? En sus libros, que claro, como aquí hay una contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, esto es una contradicción, choca y viene el socialismo, ¿no? Y resulta que aquí el socialismo viene porque hay individuos, personas, seres que nos juntamos o no, que nos instruimos o no, que nos organizamos o no, que luchamos o no. Es verdad que hay clases sociales en conflicto, pero las clases sociales al final son de Pepito, de María, de Carmen, de Paco y de Juli, ¿no? Y que hemos descuidado, yo creo, el tener en cuenta cuáles son verdaderamente los motores de los cambios sociales. Y los motores de los cambios sociales somos los seres humanos, en clases sociales, en grupos diferentes, en segmentos, pero al final, si no movilizamos nuestro cerebro, nuestras manos, nuestros pies para hablar con la gente, para ir a difundir, pues entonces es muy difícil que, por mucho que tú lo digas o que lo digan unos cuantos, pues que las cosas, porque es que a veces uno, lo digo en fin, con el mayor respeto, pero con mucha frustración, porque yo iba a hablar a personas que se dicen que son de izquierdas y digo, bueno, ¿y tú por qué sabes que eres de izquierdas? Si estás hablando, o sea, ser de izquierdas es conocer cómo funciona la sociedad, cómo funciona el capitalismo, ser capaz de ir a convencer, de transmitir información, de conocer datos, es decir, es convertirte tú mismo o tú misma en un motor de la transformación social. Y yo creo que, desgraciadamente, pues hemos tenido un concepto como muy mecánico, ¿no? Que la sociedad estaba llamada a ir hacia el socialismo y eso es que no funciona así. La prueba es que quienes controlan el capitalismo de ninguna manera entienden que, a pesar de la inercia tan histórica, tan grande que tiene el capitalismo, esto va a funcionar solo. Y están permanentemente ocupados y preocupados en estudiar, en hacer informes, en conocer, en investigar, en desarrollar estrategias, en ver cómo lo pueden hacer, cómo pueden dominar, cómo pueden convencer, cómo pueden asentar cada día con más fuerza sus intereses. Los vemos ahora. Es que en estos momentos de crisis uno mira alrededor quién está poniéndose a pensar, hombre, con excepciones brillantísimas, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los espacios? Yo una vez, cuento un poco una anécdota personal de hace poco, ¿no? Iba por Sevilla, por la plaza del ayuntamiento, y me pararon a hablarme del impuesto sobre el patrimonio, que lo querían eliminar. Era gente del Partido Popular. Claro, tuvieron mala suerte porque me pillaron a mí, pero eso me hizo pensar. Y dije, bueno, claro, ¿yo qué pinto aquí? Si el único que se sabe estos datos del impuesto sobre el patrimonio soy yo, pues no adelantamos nada. Es que tendría que haber miles de personas de izquierdas en todas las esquinas de Sevilla explicándole a la gente las mentiras. Yo puedo escribí un artículo, las mentiras del PP sobre el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Yo lo escribo, pero si eso se queda ahí,
Entonces hay que salir a las calles, hay que irse a cada esquina, hay que aprenderse los papeles. Intelectuales, profesores, investigadores pueden darnos el papel, pero luego te lo tienes que estudiar y eso cuesta, y luego te tienes que ir a cada esquina a hacérselo ver a tu compatriota, a tu compañera de trabajo, a tu vecina, a tu vecino. Y eso es lo que yo creo que desgraciadamente no se está haciendo. ¿Quieres intervenir antes de terminar? No, tú. Bueno, tú primero. Esto lo malo que tiene, perdonadme, es como lo que siempre dicen, ¿no? Que el cura echa la bronca en misa sí. a la gente que va a la misa. ¿No? Exacto, sí. Teresa. O sea, decir, efectivamente, el socialismo no vendrá solo si no lo traemos. O sea, que eso está clarísimo. Y con esta situación que tenemos, donde efectivamente los partidos, que yo ya de verdad dudo si son de izquierdas, yo ya digo progresistas porque, no sé, yo considero a la izquierda que se preocupa mucho más de todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? De una generalidad y de la lucha de clases que existe y fuertemente. Por lo tanto, aquellas personas... Luego ya en otro momento quizás hablemos del 15M. ¿Qué fue del 15M? ¿Qué quedó de él? ¿Qué significó? Porque la verdad es que si de aquello nos llegó al Congreso lo que hay, en fin, yo no tengo de momento nada más que decir. Lidia, así que tuyas la palabra. Bueno, yo solo querría darle las gracias a Juan por su paciencia, aunque también él debe darnos las gracias a nosotras por su bronca, ¿no? No, pero no era una bronca a vosotras, ¿eh? No, ya. No, de verdad. Vamos, nosotras somos los que estamos en las esquinas repartiendo los... Claro, pero sabes que perfectamente que no era vosotras. Sí, tienes razón, yo te voy a dar la razón. Es decir, está ahora muy de moda y muy repetido que las campañas o la difusión de las ideas se hace a través de Internet, que las redes sociales son definitivas, ¿verdad? Si tuvimos además un pequeño conflicto en el Partido Feminista porque yo no me ocupaba del Twitter, porque eso era fundamental. Sin el Twitter, ¿qué era? No existíamos. Yo no había hecho nada en la vida si no ponía tweets cada día. Bueno, sabemos, porque lo hemos visto y lo hemos comprobado, y lo podían comprobar cualquiera, incluso estos fanáticos de Internet, que cuando se hace una campaña electoral, los candidatos de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba y de abajo, jóvenes y viejos, pobres y ricos, salen corriendo a las calles a ver a la gente y a darles folletos y a jugar al tute con los vecinos de un pueblo. Pero claro, también es evidente que si no se hace la revolución, si no hay revolucionarios. Aquí está el problema. Yo ahora, introduciendo en un segundo el tema, querría hacer este llamamiento al movimiento feminista, porque aunque es el movimiento más fuerte, más sólido y de momento con más actividad, está muy paralizado también en la idea esa de las redes sociales y una manifestación al año. Y claro, la actividad y el activismo tienen que ser diarios. Y a ese llamamiento me remito, sobre todo para que piensen que algún día tendríamos que tener fuerza política, que no tenemos. Y ya no te entretenemos más. Pues nada, muchísimas gracias. Oye, encantada. ¿Sí? Igualmente. A ver el día en que nos damos un abrazo y además me sigues informando. Muy bien, un abrazo fuerte. Buenas tardes. Gracias. Adiós.